Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros a través de www.secanistereo.com y este nuevo espacio de nuestro Facebook de Noticias E3. Hoy estamos emitiendo otro programa del Capitalismo está en crisis. Esta serie que hemos realizado desde el portal de noticias de Economía, Empresa y Emprendimiento en compañía de José William González, a quien saludo antes de dar inicio a la introducción de nuestro tema. José William, bienvenido. Muchas gracias, Nati, y a todas las personas que nos están escuchando y las que nos están viendo por las redes. Muy amables y placer estar aquí para continuar con esta conversación. Antes de arrancar con nuestro sexto programa sobre el capitalismo está en crisis, ¿qué te parece, José William, si le explicamos un poco a nuestra audiencia en qué consiste y cuál es el propósito de establecer este programa con una hipótesis tan grande y tan fuerte sobre el capitalismo está en crisis? Bueno, Nati, de fondo, este programa pretende algo bien interesante, llamémoslo así, y es llevar a la gente a que tome conciencia de que el sistema económico, que es el sistema, como yo lo decía, el papá de todos los otros sistemas, el educativo, el social, el político, llegó la hora de decir basta. Ya ese sistema no nos permite como sociedad evolucionar, mejorar las condiciones, pero eso viene de unos cambios muy estructurales como sociedad, colectivos y cambios de tipo individual. Entonces, lo que vamos a proponer desde este programa es a que se evidencie que definitivamente hay que cambiar de sistema, pero ¿por cuál sistema? ¿Cómo debe ser ese cambio? ¿Cuáles son los parámetros bajo los cuales vamos a diseñar como sociedad de una manera colectiva un nuevo sistema económico que nos cambie el sistema educativo, el sistema social, el sistema político? Es más, de pronto la propuesta que debemos de empezar es por el sistema educativo, pero bueno, ese es otro tema. En conclusión, los invitamos a hacer una fuerte reflexión en cuanto a que ya este sistema no nos permite vivir como debemos vivir los seres humanos y que todos y cada uno tenemos una responsabilidad para ese cambio. Y en esa invitación de trabajo colectivo y de creación colectiva, pues los invitamos a ustedes a que se unan y se conecten con nuestra transmisión todos los viernes a las 3 de la tarde a través de www.secanistereo.com y nuestro Facebook Live, en donde ustedes pueden dejar todos los comentarios que crean pertinentes en el marco de esta propuesta que nosotros hacemos de información. Importante reconocer las diferencias, así que no buscamos que estén de acuerdo con nosotros, sino poder establecer un diálogo en torno a esta temática que va más allá de corrientes políticas o ideológicas sesgadas, sino es una propuesta, como ha dicho José William, de construir a partir de un pensamiento colectivo que parte obviamente desde las diferencias de cada individuo, pero que hemos mostrado en diferentes programas cómo estamos conectados, cómo nuestras decisiones, nuestras acciones, las decisiones y acciones de quienes nos gobiernan, pues también están influenciando cada una de las actividades que nosotros hacemos. Es así como hemos pasado por diferentes temas en el marco de este especial. Hemos hablado de la primavera árabe, hemos hablado de la influencia de las redes sociales en la movilización social y en toma de decisiones económicas, macroeconómicas y microeconómicas. De igual forma hemos hablado de migraciones y hoy queremos aterrizar en COVID-19, que es la realidad que estamos viviendo en este momento y que se ha demostrado pues que no volveremos a ser iguales cuando salgamos otra vez en el marco de la reactivación económica y social y los retos que nos está colocando socialmente esta pandemia. Así pues, dividiremos el programa en dos espacios, siempre presentando la situación y también hablando de propuestas. La idea no es quedarnos solamente en la explicación del tema, sino qué más podemos hacer. Ese es el objetivo y los invitamos a que se conecten con nosotros. Hoy vamos a hablar de dos puntos de vista, aquellas problemáticas sociales y económicas que se han manifestado durante el COVID-19. ¿Qué significa esto? Que ya venían latentes en el marco del tiempo y que en este momento salen debido como a lo que ha pasado a través de la pandemia y también como problemas sociales y económicos que han surgido en el marco de la pandemia. No sé, José William, si explicamos un poco estas definiciones y si podemos hacer un listado de aquellas problemáticas que queremos referirnos, que venían de antes y que han salido ahorita en el marco del COVID-19 y que lo que buscan es explicar o reafirmar que el capitalismo está en crisis. Bien, Nati, quiero reiterar algo que dice que me parece muy importante. Aquí nosotros no estamos vendiendo una ideología ni un sistema de cualquier tipo de político o algo. Simplemente la naturaleza de este programa
nace de querer llevarle a la gente la información un poco más clara y más aterrizada de lo que está pasando realmente. Sin ideología, sin ninguna clase de manipulación ni inducir, porque esas son de las cosas que se tienen que acabar, de que nos manipulen, que nos alineen a una idea o no. Por eso siempre me han escuchado decir, reflexionemos, pensemos, incluso algunas veces he dicho, investiguen. ¿Sí? Es muy importante ser crítico, pero hay que ir a buscar información, leer, informarse y poder que construyamos todos. Algo que definitivamente tiene que cambiar es que la construcción debe ser colectiva. Y cuando digo colectiva, son todas las representaciones que hay dentro de una sociedad. Entonces, quería reiterar eso. Gracias, Nati, por haberlo aclarado. Y que hoy vamos entonces, como dijo Nati, vamos a analizar todo lo que ha sucedido a raíz del COVID-19, pero lo vamos a analizar a la luz de dos parámetros. Uno, todo lo que la pandemia nos ha generado, o sea, cosas nuevas que surgieron, que nunca nos habíamos pensado la vida de esa forma o que nos tocara enfrentar esas situaciones. Y dos, lo que a raíz de la problemática que nos trajo la pandemia, se evidenciaron problemas que ya venían latentes, que ya todos sabíamos que existen, pero nunca habíamos pensado que eran de tales proporciones a las cuales ha evidenciado la problemática. Y cada una le vamos a analizar qué tiene que ver con el sistema económico o si no tiene que ver con el sistema económico, ¿para qué está esa situación? Recuerden, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿para qué vino el COVID-19? ¿Para qué? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere mostrar? Y lo mejor es que ¿qué quiere que cambiemos? ¿Qué quiere que dejemos de hacer? ¿Sí? Entonces, bajo esos enfoques es que vamos a hacer el análisis pues, de cada una de estas, de lo que se ha generado y de lo que se ha evidenciado. Entonces, José, si quieres, primero te voy a pedir un favor, que cerremos WhatsApp web y coloquemos el celular en silencio. Se está metiendo el pito, yo ya hice también lo propio, esto yo lo edito, pero para darle continuidad. Entonces, te propongo, retomando entonces lo que tú dices, que en el marco del análisis que nosotros hicimos o en la investigación que hicimos para traer los temas al programa, te propongo que yo digo uno de los temas que me parece que ha salido y luego tú dices otro y así vamos dialogando en torno a esta temática. Y también invitamos a todas las personas que nos ven y se conectan, que nos dejen en los comentarios también esas problemáticas que ustedes sienten, tanto sociales, económicas, culturales, educativas, etcétera, porque no estamos hablando del factor dinero como tal, ¿sí? Sino de sistemas en los que estamos inmersos, que ustedes sientan que dan una muestra que el capitalismo está en crisis o que por el contrario el capitalismo es el sistema económico que en este momento beneficia para poder salir pues invictos de esta pandemia que está confrontando al mundo entero con sus políticas económicas mundiales como tal. Yo quiero arrancar hablando del sistema financiero, ¿sí? Los beneficios, o sea, esta pandemia desde mi punto de vista reafirmó que la concentración del poder, ya sabemos que está en unos pocos, pero la concentración política o las decisiones políticas se toman para beneficiar al sector financiero primero que a otros sectores de la economía y sectores sociales. ¿De dónde sale esto? A partir de los decretos que ha expedido el gobierno nacional, que nosotros hemos estado comentando en diferentes espacios, tanto del Canal 2 como del portal de Noticias E3, vemos que hay como un cierto direccionamiento a beneficiar a la banca del país o utilizarla en este momento para que entregue subsidios que podrían llegar directamente a las personas, haciendo una tercerización que puede no ser beneficiosa para la base de la sociedad, que son los ciudadanos como tal. ¿A qué vamos? Por ejemplo, los créditos que se van a entregar a los empresarios no se hace directamente a los empresarios, sino que la banca interviene, ¿sí? Generando obviamente una cantidad de requisitos, de revisiones y demás que imposibilita que muchas veces los pequeños empresarios puedan acceder a esos beneficios. Y también generando unas tasas de interés, pequeñas o no, pero tasas de interés que van a impactar a las personas como tal. De igual forma, las entregas de los bonos o de los subsidios del gobierno nacional se hace a través de la banca también.
lo que eso genera que sí o sí las personas tengan que bancarizarse, tengan que dejar sus datos en los bancos, tengan que hacer un proceso e inclusive se estaban revisando en muchas ocasiones que cuando les entregaban los subsidios del Estado les hacían incluso descuento de sus cuotas de manejo y demás. Entonces, si a usted le iban a entregar 160.000 pesos, pues le estaban descontando la cuota de manejo. Así que ese bono que le estaba entregando el gobierno nacional, pues ya no eran 160.000 pesos, sino 140.000, 120.000. Al final, una afectación para la base de la pirámide, que es la sociedad como tal. Siento yo que eso ya lo conocíamos, ya sabíamos que el sistema financiero es predominante dentro del capitalismo, pero en este momento pues está siendo evidente que las políticas económicas y demás pues están favoreciendo al sistema como tal. Listo, Nati. Yo creo que hiciste un excelente resumen de lo que evidenció la pandemia en torno. Vamos a aterrizar un poquito más al tema bancario, que está dentro de un sistema financiero. Porque recuerda que dentro del sistema financiero están las bolsas de valores, están todo el tema de mesas de dinero, bueno, una cantidad de metodologías de financiar tanto público como privadamente. Entonces, vamos a enfocarnos más en el sistema bancario que está dentro del sistema financiero. Todas las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, la mayoría de las personas tenemos un concepto muy negativo de los bancos. Y hoy en día, pues se acabó de evidenciar que, y es algo que a partir de ahora voy a ser muy reiterativo utilizando este tipo de palabras, y es que vuelve y juega, no beneficia al colectivo, no es de beneficio común. Siempre el sistema va a favorecer unos pocos, o los propietarios de los bancos o los más ricos. Porque mira lo que ha sucedido. El gobierno nacional hizo un esfuerzo grande de hacer unos desembolsos considerables a través de los bancos y en estos días dice que salió a la luz pública que más del 70% ya de estos recursos fueron asignados y se los llevaron las grandes empresas. Y los que más requieren se quedaron sin acceder a ese crédito. Y tú lo decías, porque de una u otra manera se empiezan a exigir una cantidad de parámetros que no cumple el pequeño y el microempresario. ¿Sí? Adicionalmente a esto, todas las personas, todo el pueblo, todos los habitantes, la sociedad, está esperando una respuesta muy solidaria del sector bancario. Y más aquí en Colombia, donde hace algunos años atrás pues, se instaló un impuesto para salvar el banco. ¿Bajo qué teoría? Siempre ustedes van a dar cuenta que bajo el sistema capitalista hay unas teorías muy manipuladoras. Y siempre hay, el otro día hablamos del famoso empresario que hay que hacerle el pedestal porque genera empleo, genera riqueza. El sistema bancario entonces tiene otra premisa que siempre nos venden. Nos dicen, ojo, si el sistema bancario colapsa dentro de un país, se acaba la economía dentro del país. Todos nos vamos a ver muy, muy comprometidos. Disculpa. Pero es que es algo increíble que ¿qué es lo que hace el banco? Recoge nuestro dinero a unas tasas pírrimas, nos paga un interés, para prestárnoslo después. Ellos mismos nos lo prestan a unas tasas mucho más altas. O sea, el banquero ni siquiera, Nati, trabaja con el dinero de él, trabaja con el dinero de los ciudadanos, con el dinero de la comunidad, ¿sí? Y nos lo prestan a nosotros mismos para sacarnos unos intereses altísimos. Ahora lo otro, ya cualquier transacción la cobran, pedir un certificado, hacer una transacción de una cuenta a otra, ir a un cajero, sacar dinero, son millones de transacciones, que eso le genera muchas utilidades. Creo que el año pasado las utilidades en Colombia del sector bancario pasaron los 60.000 millones de pesos. Bueno, eso es algo loco lo que contribuye a eso. Entonces, ¿qué evidenció todo esto? Lo que tú estabas diciendo. Evidenció que los bancos definitivamente están para enriquecer a sus propietarios, están para favorecer a sus empresarios, a sus propietarios. Y algo más que evidenció, Nati, es la alianza que hay entre los banqueros con los políticos, con el Estado, ¿sí? Donde hay una articulación para defender sus intereses. ¿Sí? Aquí, y es más, el tema va mucho más de fondo, si recuerden al análisis lo que ha sucedido
el gobierno colombiano desembolsó 12 billones, bueno, una cantidad considerable de dinero para prestárselas al banco sin intereses, y el banco se las va a prestar al Estado cobrándole intereses. Eso fue increíble. Eso fue increíble. Miles de millones de pesos recibieron los banqueros y le compraron los famosos TES al Estado, ¿sí? Los títulos de valor del Estado públicos se los compraron los bancos con la misma plata que el Estado les entregó. Triste. Eso, y aunque algunos sectores se gritaron, que quejaron, eso en última se quedó callado. ¿Sí? Pero entonces ahí, José, para buscar cómo presentar la problemática y también un poco hacia dónde vamos, estamos diciendo, y quiero que entiendas como lo exagerado, mi pregunta es que no existan los bancos y guardemos nuestros recursos debajo del colchón. Nati, eso lo que dicen sí es, el tema es complicado, pero bueno, estamos aquí, Nati, contigo, estamos haciendo el esfuerzo, le estamos llevando le estamos ayudando a la gente que piensa un poquito más de fondo, pero nosotros no podemos seguir en ese sistema tan perverso. Incluso aquí en Colombia se ha visto por ahí en las redes sociales, hay un movimiento que le está diciendo a la gente que saque la plata de los bancos, que no utilice los bancos, que dejemos los bancos. Claro, porque es que es terrible que con nuestra misma plata enriquecemos al que más tiene y nosotros no nos favorecemos. El pequeño y el microempresario, que son en este momento los más golpeados, no les han llegado los dineros que deben de llegarles. Entonces, es una evidencia más que lo que queremos demostrar aquí, que el sistema capitalista y en ese momento que está inserto dentro del sistema, el sistema bancario, no nos sirve. No nos sirve, nos tenemos que repensar, tenemos que exigir cambios, tenemos que exigirle a nuestros congresistas que regulen el funcionamiento realmente de los bancos, porque es que ellos no lo regulan, Nati, dejan a que los banqueros, perdón, hagan lo que quieran, coloquen los precios que quieran, cobren lo que quieran y nadie se mete con ellos. Claro, si uno mira, el Congreso ha legislado algunas cositas, pero nos dan aguas tibias, pañitos de agua, que no pueden cobrar eso, que no pueden cobrar aquello, pero lo de fondo, lo grueso, lo han dejado igual. Entonces, como concreto, la pandemia evidenció definitivamente que el sistema bancario no nos sirve. A los que necesitamos realmente no nos sirve. El sistema bancario está hecho para favorecer a los grandes empresarios y a los propietarios de los bancos. Pero para el pequeño microempresario y para el ciudadano de a pie es muy difícil. Y además, para no ir más de fondo, es todo el tema de los intereses y cuando tú dejas de pagar, pues los abogados te quitan tu propiedad. Bueno, una cantidad de elementos aquí que por Dios, ¿dónde está la dignidad del ser humano? ¿Dónde está? El banco ni siquiera hoy te pregunta a ti, ¿qué pasó? ¿Te enfermaste? ¿No pudiste trabajar? ¿Te robaron? ¿Quebraste? Nadie. Mire, si fuera un sistema humanizado, el primero que debía llegar a la casa uno debía ser como una trabajadora social. Nati, buenas tardes, vengo aquí de parte del banco, es que queremos hablar contigo, saber qué te está pasando, por qué no nos has podido pagar tus cuotas y llegar a un acuerdo contigo, pues seamos, lo que en medio de todo, pues algunos bancos, lógico, a raíz de tanta presión, algunos bancos han dado algunas pequeñas prebendas para que de una u otra manera nosotros respiremos, pero de fondo no están. Por ahí escuché que lo más que van a dar ellos es que supuestamente lo que están viendo es que este año no van a tener utilidades. Pobrecitos, ¿no? Pero no es de fondo realmente el cambio. O sea, ¿qué sucede con nosotros, Nati? A nosotros nos dan un dulcecito y ya nos tranquilizamos. Ya, sí, qué bueno, mire que sí nos sirvieron, sí nos ayudaron y se nos olvida lo histórico y el futuro que va a seguir siendo igual o peor. Listo. Entonces, la primera evidencia o lo primero que se evidencia en el marco del coronavirus y que nos sirve para establecer que el capitalismo está en crisis, entonces es el sistema bancario que no beneficia a la población como tal en su mayoría, sino a los grandes conglomerados y a las grandes empresas del país, en donde está concentrada la riqueza que ya lo hemos explicado en diferentes programas. José William, dentro de tu investigación, ¿qué otros temas encontraste
que se evidencian o que surgen en el marco del coronavirus. Queremos hacer como la diferencia entre los dos. Para irnos uno a uno, voy a hablar de uno que generó la pandemia, que generó el COVID-19, que me parece interesantísimo. Y te hago la pregunta a ti, Nati, ¿no te has dado cuenta que llevamos casi mes y medio y hemos sobrevivido, estamos bien, sin muchas cosas a las cuales le dedicábamos tiempo y dinero? Eso Así es es. algo tremendo. Todas las personas en este momento están pensando, me ahorré tanto dinero porque no gasté en esto, no gasté en, y sobreviví, no me hicieron falta. ¿Sí? Tema importante que generó el coronavirus es que nos está haciendo tomar conciencia que no necesitamos de tantas cosas, que no necesitamos de muchas de las actividades que desarrollábamos. ¿Sí? Que en últimas lo que nos están presionando es a ganar más dinero para poder mantener ese estilo de vida, esos hábitos y eso. ¿Sí? Eso es supremamente importante. ¿Qué tiene que ver el capitalismo con eso? Yo lo dije, totalmente manipulador, Nati. Tú que estás en la área de comunicaciones, ¿sabes? Hoy en día hay ciencias que se han sentado a pensar exclusivamente el ser humano cómo consume, qué consume, por qué consume. Y a estudiar mentalmente la persona cómo hace su proceso mental cuando toma la decisión de comprar algo. Y empiezan a diseñar unas campañas publicitarias que te llegan al fondo de tu conciencia, manipulan tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y te llevan a considerar que eso que tú estás viendo que te están ofreciendo lo necesitas y que, mejor dicho, no es vida si yo no lo logro. ¿Sí? Es resultado del capitalismo, del afán de las empresas de crecer, de vender, de la competencia. ¿Sí? De sacarle el bolsillo al consumidor sin ningún escrúpulo. ¿Sí? Yo llegaba a pensar, Nati, no hay ninguna diferencia cuando una persona de estas estafadoras geniales que hay por ahí en la calle, lo coge a uno y a punta de un cuento lo roba. Para mí no hay ninguna diferencia a lo que se está haciendo dentro de ese consumismo, dentro de esa sociedad consumista donde las empresas nos manipulan nuestros sentimientos, juegan con nuestras emociones para yo querer comprar eso, me endeudo, como sea, me gasto mis ahorros, al sistema no le importa. El sistema capitalista está diseñado es para yo ganar plata, sin importarme qué pase con el cliente, yo lo enredo, le vendo una idea, le vendo una emoción, él verá cómo me lo paga. Crédito, roba, hipoteca la casa, pero yo le meto la idea en la cabeza que él tiene que ir a ese viaje, que se tiene que comprar ese carro, que se tiene que comprar esa ropa. Entonces, lo que evidenció el coronavirus es que consumimos mucho más de lo que necesitamos y podemos vivir sin estar comprando de manera compulsiva cosas que no requerimos para vivir de manera digna. Sí, perfecto, Nati, mira. En últimas y en conclusión, nunca en la vida de los seres humanos nos había quedado tan claro la manipulación de ese sistema del consumo, ¿sí? De ese capitalismo que me mete a mí entre ceja y ceja que yo tengo que comprar y vivir de tal manera. ¿Sí? Y yo Quedó siento, totalmente evidenciado. y yo siento que para aportar como a esa misma idea gruesa es que también se demostró que nuestro campo es supremamente importante, que la comida es el bien preciado y que tener resguardado a los campesinos, tener buenos sistemas de distribución donde no hayan terceros que encarezcan los productos, pues es lo que necesitamos. Al final todos estamos volteando la mirada hacia el campo porque en este momento no necesitamos televisores traídos de la China, no necesitamos importar entretenimiento y demás, sino el tener la seguridad alimentaria para poder pasar estos días de cuarentena sin estar trabajando todo el tiempo. Sí, Nati, mira, dijiste algo muy complementario. Mira, lo otro que evidenció, lo acabas de resumir allí,
es que pudimos reconocer qué es lo necesario realmente, qué es lo urgente. Pues, alimento, se evidenció pues que y necesitamos de los campesinos, de la gente que, incluso hoy en día eso se está hablando pues mucho de que la gente debía de retomar, de cultivar sus cosas, de bueno, de devolvernos en una cantidad de costumbres y hábitos que habían anteriormente, que los solares de nuestras casas eran grandísimos y nuestros papás de pronto se sembraban allí, o nuestros abuelos, una mata de plátano, una mata de yuca, y tenían allí las gallinas y tenían todo eso. Y lo otro es que, Nati, eso, aparte de que demostró que nosotros podemos vivir con lo mínimo, y lo mínimo es, pensamos, la comida, después seguimos con el tema de pronto ya ni siquiera el tema de vestido, de pronto ya es la salud, ¿no? El otro punto, un sistema de salud totalmente débil, que esa fue de las otras cosas que evidenció para ir incorporándole cositas, es quedó demostrado casi que a nivel mundial que no había ningún país que estuviera preparado desde su sistema de salud para enfrentar ese problema. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista, y allí es dentro, está más centrado en invertir y en gastar dinero en cosas que generen riqueza para los propietarios de sus negocios. Sin embargo, si lo miramos desde ese punto de vista, la salud pública se convirtió en un negocio privado. Y a raíz de eso, el dueño de una EPS le interesa es ganar dinero, no prestar un buen servicio de salud. ¿Y eso qué llevó al sistema de salud tan débil que teníamos? Quedó totalmente evidenciado que a partir de ahora algo que tenemos que exigir como ciudadanos es que haya un sistema de salud muy fuerte, hospitales muy bien dotados, con muy buena capacidad, y en el tema de bioseguridad pues todo va a cambiar, ¿no, Nati? Definitivamente eso va a ser un elemento de investigación, de innovación, de desarrollo de nuevos productos, nuevos protocolos, nuevos servicios que nos protejan a los seres humanos de los virus y de las bacterias, ¿sí? Entonces, eso fue otro elemento muy importante que se evidenció allí. Quiero continuar allí con algo, Nati, es que por el tema del consumismo, mira, el consumismo, es que por eso te digo que es muy interesante y es llamar a la gente que se siente y piense un poquito, por Dios. Tú hablabas de televisores y todo eso. En Colombia se habla, por ejemplo, de celulares, que hay como 100 millones de celulares. Se dice que casi cada colombiano tiene 2 celulares. Es increíble. A nivel mundial, que somos más de 8.000 millones, ¿cuántos celulares hablan? ¿Cuántas neveras? ¿Cuántos televisores? ¿Cuántas? Por Dios, uno se tiene que preguntar, ¿de dónde sale la materia prima para producir todo lo que se produce? La materia prima sale de la tierra. Hay veces sale de los elementos minerales que tiene la tierra, de elementos vegetales. La materia prima, nada sale por arte de magia. Cualquier cosa que se haga, se tiene que recurrir a explotar la tierra, a explotar los recursos naturales para yo poder producir. Por ejemplo, en el tema de celulares, Nati, tú sabes que hay un elemento mineral que se volvió famosísimo, es de películas ya del África y todo eso, que es el coltán, que es un mineral que se usa para fabricar unas partes del celular, que eso ha costado vidas humanas, niños esclavizados en minas. En África es terrible todo lo que ha pasado, muchos hemos visto películas de esas. Aquí en Colombia hay coltán y lo están sacando ilegalmente. De diferentes sitios de Colombia sacan el coltán. Pero ¿qué pasa cuando se saca coltán? Hay que ir a abrir un hueco, hay que generar un daño ecológico, un impacto ecológico. Entonces, ese consumismo, por ese capitalismo salvaje, ha entrado en un ciclo de daño tremendo, no solo al bolsillo del consumidor, no solo mentalmente al consumidor, porque cuánta gente no se deprime y termina incluso hasta suicidándose porque no alcanzó a comprarse el carro que quería, porque no alcanzó a tener el estatus económico que quería, porque no triunfó en el negocio que quería, porque no pudo tener lo que la sociedad de consumo le está diciendo que debe tener. Entonces, día a día, esa presión tan grande a los recursos naturales por cosas que no necesitamos. La pandemia nos está diciendo eso, ojo, ustedes están acabando con sus recursos naturales, que es increíble, por cosas que ustedes no necesitan, que ustedes no están necesitando. Pero en ese afán, hoy en día tú sabes, es una moda, a todos nos dicen que seamos emprendedores, que hagamos empresa, pero que tenemos que ser innovadores.
por Dios, en la medida que ese ser emprendedores no los asumamos de una manera consciente, que el producto o servicio que yo voy a vender, primero, las personas sí lo necesitan. Segundo, si yo voy a hacerle más presión al sistema natural con lo que yo voy a producir. Si yo lo que voy a producir solamente es porque quiero entrar dentro de esa sociedad consumista. Entonces, desde allí tenemos que empezar a tomar conciencia. Entonces, para terminar esa partecita, lo otro que evidenció es el daño tan tremendo que le estamos haciendo a la naturaleza para producir esos millones y millones y millones de muchos productos y que nosotros contentos los compramos sin saber detrás de eso todo el efecto que ha generado. Entonces, continuamos acá hablando sobre el capitalismo está en crisis. Hoy nos hemos propuesto con José William González, quien me acompaña todos los viernes a las 3 de la tarde y quien le propone a Noticias E3 abordar esta temática. Nos hemos propuesto evidenciar diferentes situaciones que demuestran que el capitalismo está en crisis en el marco del coronavirus. Los invitamos entonces a que nos puedan comentar o que nos alimenten también con sus impresiones acerca de estas temáticas. Hemos hablado de que el sistema de salud es débil y lo evidenció el coronavirus al ser un virus que atenta directamente contra la salud y la salud de los más débiles. De igual manera, personas que tienen enfermedades preconcebidas, adultos mayores, ya vimos también que ataca a niños. Entonces evidenció que es un sistema de salud que no está preparado para atender a sus ciudadanos, también porque viene con rezagos desde hace mucho tiempo de entenderse la salud como un bien privado y no como un bien público. Hablamos también del consumismo, cómo ese consumismo está deteriorando el medio ambiente, cómo está deteriorando también las familias en consumos innecesarios y que esto nos permitió ver que no es necesario, que lo que en este momento debe primar pues es satisfacer las necesidades alimentarias y el sistema de salud como tal. Y también hablamos entonces de cómo la banca pues no está hecha para proteger y acompañar a la base de la pirámide, sino que está pensada para lucrar a quienes son dueños de estos poderes. Quiero traer entonces en esta ronda otro tema y es, yo siento que el coronavirus demostró que el sistema financiero como tal, que ya hemos hablado, que está concentrado en un porcentaje mínimo de la población mundial, y específicamente me voy a referir en el caso colombiano, el coronavirus nos demostró que el sistema capitalista vive al día, o que quienes representan a nuestros gobernantes y a quienes hemos escogido para que garanticen nuestros derechos, todos los derechos como ciudadanos, pues están al día. ¿A qué voy a esto? Se ha hablado que el gobierno nacional debería asumir una parte de la nómina, por ejemplo, de las empresas, o debería generar un sustento mínimo entregado a las familias colombianas para que no tengan necesidad de salir a trabajar y por ende podamos estar en confinamiento permanente y mitigar el impacto que puede tener al sistema de salud el que la curva del coronavirus pues crezca y terminemos todos en el médico al mismo tiempo, palabras más, palabras menos. Pero se ha demostrado que no es posible, que no existen los recursos para que el gobierno nacional durante 3 meses le garantice un sustento básico a la población colombiana, porque según dice, no tiene dónde, no tiene cómo emitir, está maniatado, o sea, no tiene ahorros, por decirlo así. Para mí en este momento el sistema como tal está demostrando que es como el vendedor ambulante que vive al día. El día que sale y trabaja tiene para satisfacer sus necesidades, el día que no sale no tiene cómo. No tiene un ahorro, no está proyectando la vejez, no tiene cómo enfermarse, por ejemplo, y dejar de trabajar, sino que el día que no trabaja no come. Siento que eso es más o menos lo que está pasando en este momento cuando se habla de que haya un mínimo vital para que las personas no tengan que salir a trabajar, sino que tienen que hacer una reactivación económica progresiva, colocando inclusive en riesgo pues la vida de las personas porque no se ha establecido que como tal la curva haya bajado, sino que obviamente si estamos menos tiempo en la calle pues hay menos contagios. Pero no hay la forma de que ningún gobierno ni siquiera pague los recibos de los servicios públicos de sus ciudadanos, ¿sí? Se están entregando bonos y unas ayudas humanitarias a las personas con mayor grado de vulnerabilidad, pero se tienen que hacer diferentes recolectas, eventos. Seguimos dependiendo de los privados para poder garantizar los alimentos de las personas con mayor grado de vulnerabilidad y el gobierno y el Estado colombiano no las puede garantizar. O sea, no hay ningún ahorro para que
las personas como tal podamos estar en las casas, sino que hay que sí o sí reactivar la economía. Bueno, Nati, habría dos maneras de mirarlo, la conclusión a la que tú llegaste, ¿sí? Pero de fondo, el sistema capitalista es el que, yo reitero otra vez, el sistema capitalista, el papá del otro sistema, es el papá del sistema político. O sea, todo el sistema político, todos los pensadores que hace muchos años atrás se pensaron cómo debía de ser un Estado, cuál es el objetivo de un Estado, para qué son los gobiernos, todo fue pensando desde el punto de vista económico, ¿sí? Y más difícil aún, no solo fue pensado desde el punto de vista de que sea rentable, de que sea algo que genere riqueza, sino que vuelve y juega que era para unos pocos. Entonces, el Estado empieza a generar una cantidad de organizaciones y con manipulaciones, ¿no? Porque nosotros nos dicen es que ustedes tienen que pagar impuestos para que tengan servicios públicos, pavimentadas las vías, puentes, escuelas, ¿sí? Ese es el que yo te digo, siempre hay un elemento manipulador detrás del sistema capitalista, ¿sí? Y entonces dentro de las políticas públicas y que nos exprime el Estado unos impuestos, está el hecho de que eso nos lo va a devolver en bienes, servicios, salud, educación. ¿Qué evidenció? Que eso no es cierto. Que eso no es cierto, Nati. ¿Por qué? Porque si vamos a ver el sistema de salud, no tenemos un sistema de salud válido. Si vamos a ver todo el tema social, lo estabas diciendo ahora, la gente no tiene de qué vivir. Y cuando le dice al Estado deme, el Estado le dice que no tiene. Y ahí quería llegar, Nati. Pero la verdadera respuesta no es porque el Estado no tenga el dinero, porque el Estado tiene el dinero, que lo tiene destinado para otros rubros, para otros gastos, sí. Pero ¿por qué no saca de una canasta y la mete en la otra canasta? Porque, Nati, porque son recursos grandísimos que cuando los sacas de una canasta y los mete en otra canasta, se van a ver desfavorecidos, que eran los que estaban esperando esos recursos. Grandes contratistas del Estado, muchos políticos detrás de esos grandes contratistas, ¿sí? Entonces, el Estado, lo que prevalece para el Estado es el interés de unos pocos que están al lado del gobierno diciéndole, ojo, que no nos vamos a ver desfavorecidos en esto, no invierta en esto, no gaste en esto. Y tú lo has visto, ha sido evidente la presión de los sectores económicos al presidente de la República. Para cada vez que él va a tomar una decisión, viene la presión. Menos mal que la sociedad colombiana poco a poco hemos ido despertando y la presión social también ha sido altísima. No nos hemos quedado callados. Gracias a las redes sociales. Ha permitido que de una u otra manera se haya equiparado en algo la presión del sector económico con la presión del sector social para que se tomen decisiones más equitativas. Entonces, Nati, en ese sentido que tú dices, lo que sí se evidenció y lo vimos en la conversación que se tuvo con el economista José Antonio Campo, es que es increíble que el 70% de los colombianos sean pobres. Casi 30 millones de colombianos están en una categoría de pobres. Yo en estos días reflexionaba, bueno, si antes de la pandemia el 70% de los colombianos engrosaban la fila de los pobres, ¿cuántos vamos a llegar más después de todo esto que está sucediendo? O sea, vamos a pasar del 80 al 90%. Entonces, lo que se evidenció tremendamente, Nati, es la inequidad, la injusticia que hay. De que realmente, y lo dice, tú lo decías, que el Estado parece que estuviera viviendo como vive el vendedor ambulante que tiene que salir todos los días para que a la noche pueda pagar la pieza, tener para la comida y diario, y se acuesta a esperar el otro día para trabajar y anochecer con algo de dinero. Que son muchísimos, muchísimos de muchas profesiones que están en las mismas y que se acuestan sin un peso para levantarse al otro día a trabajar para gastárselo del día.
y que por eso ha sido tan complicadísimo su confinamiento, porque si no salen un día a trabajar no tienen que comer y el Estado les está negando esa posibilidad, Nati, pero no porque realmente no haya dinero. Y tú lo viste en la exposición, cuando José Antonio nos hablaba, recuerdas que él decía que si se le daban 500.000 pesos por 3 meses a 8 millones de familias colombianas, que son las que engrosan la pobreza, era el 1% del Producto Interno Bruto de Colombia. O sea, eso es nada, eso es mínimo. Y él hablaba, mira, el Perú se gastó el 12% en todo. Él hablaba del 12% del PIB, invirtió el Perú en toda la problemática del COVID-19, mientras que nosotros no hemos llegado al 4% todavía, imagínate, no hemos llegado al 4%. Y la economía es equiparable entre la colombiana y la ecuatoriana, no nos estamos equiparando con un país riquísimo, nos estamos equiparando con un... Entonces, mira, lo que uno puede analizar de fondo es que en Colombia la presión social, perdón, la presión de los sectores económicos, o sea, de los sectores favorecidos, es mucho más fuerte que en el Perú y que le permitieron al presidente del Perú hacer esa inversión y que aquí no lo han permitido. Entonces, lo que queda evidente es que la pobreza, gran parte de la pobreza de los colombianos es de responsabilidad de los gobiernos, porque realmente el dinero que le entra de impuestos no lo invierten más en un tema social y en un tema de apoyar realmente a acabar con esa pobreza del 70% de los colombianos. Y en eso tenemos que tomar conciencia los colombianos para que podamos también hacer presión de que eso debe cambiar, eso no puede continuar de esa manera. Yo te lo decía el otro día, no pueden haber seres humanos que se acuesten sin comer, que porque no pudieron trabajar, eso no es humano, eso no es digno del ser humano, ni de los otros que estamos viendo que el otro está aguantando hambre y lo dejamos aguantar hambre. Al respecto de las referencias que ha hecho José William, pues les vamos a dejar en nuestras redes sociales el enlace de la conferencia a la que José William está haciendo referencia, que se realizó la semana pasada, liderada por el grupo multisectorial, por ACOPI, Seccional Valle del Cauca y por Canal 2, que contó con la participación de, José, ¿me recuerdas el nombre del ex ministro Ocampo? Pero ¿cuál es el nombre de él? José Antonio Campo. José Antonio Campo, les vamos a compartir entonces la conferencia que él impartió a un grupo de empresarios y que divulgamos a través del Canal 2. Y también para hablar un poco de la inversión que ha hecho los diferentes países para el gasto público en el marco de la pandemia, pues les recomendamos y les vamos a dejar el enlace, una columna de Manuel Vázquez, él es columnista permanente de Noticias E3, que la semana pasada nos habló sobre gasto público en Argentina, Brasil y México por el SARS-CoV-2 y habla de cuál ha sido el uso del PIB en estos países para mitigar el impacto en la economía de sus países y habla un poco de lo que les estaba referenciando José William. Ahí les dejamos entonces el enlace para que conozcan un poco en Latinoamérica estos 3 países que han hecho y cuál ha sido la inversión del gasto público para beneficiar tanto a las empresas como a las personas naturales y que puedan estar en muchos países en confinamiento en este momento. José, ¿te parece entonces que revisemos otros de los temas de los que hemos abordado? Ya nos quedan 20 minutos de programa y la idea es también que hablemos un poco acerca de cuál es el camino. Les estamos presentando como las evidencias, pero quisiera terminar antes de hablar como esas alternativas, esas otras formas de esos otros sistemas que podemos fortalecer, hablar un poco de las violencias que se han gestado en el interior de los hogares, ¿sí? Violencia contra los niños, violencias contra las mujeres, violencia intrafamiliar en general, ¿sí? Eh, que vienen desde antes, o sea, la violencia intrafamiliar existe desde hace muchos años, mucho tiempo, pero ha habido un aumento, por ejemplo, en el caso de violencia de género, en el marco del confinamiento en el que estamos en este momento, se han presentado más feminicidios. ¿Qué relación podemos tener entre las violencias en los hogares, en este caso para hablar particularmente de la violencia de las familias colombianas y el sistema capitalista como una muestra de que está en crisis? Bueno, Nati, mira, allí hay algo difícil
Pues tú le diste el tema de la violencia contra la mujer, contra los niños, pues siempre ha existido, ¿no? Siempre ha estado allí presente, ha estado presente en toda la historia del hombre. Pero ese es un tema, Nati, que Colombia tiene un sistema de bienestar familiar que está en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y uno vuelve y mira en porcentajes del PIB, hablándolo pues en términos economistas, cuánto dinero se gasta Colombia en prevenir toda esa problemática. La pregunta es, ¿qué tan importante para un gobierno en un sistema capitalista es la violencia contra la mujer y contra los niños? Eso es algo que es muy injusto. Ver un niño abusado de cualquier manera, psicológica, sexual, física, o una mujer, eso dentro de una sociedad no se debe, eso no debía de concebirse ya. Estamos en pleno siglo XXI, tenemos como historia de evolución del hombre más de 200.000 millones de años, ¿no te imaginas? Y estamos todavía en ese tema complicado que se evidenció en este momento a raíz del confinamiento donde tuvieron que compartir más las parejas, más los niños, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene que ver el capitalismo allí? Porque el sistema del Estado, el sistema político está fundamentado en unos intereses económicos. O sea, que todo el dinero que le entra al Estado, hay una cantidad de intereses de grupos que están al acecho de esos recursos para que sean contratados, para ser robados, para ser manipulados, para ser... Entonces tú ves aquí, ¿cuánto se gasta Colombia? Que incluso eso casi que llega a ser secreto de Estado en armamento, en las fuerzas militares, en todos los soldados, en todos los policías, en todo el armamento, todo lo que se gasta el Estado en eso. ¿Cuánto se gasta el Estado en todo el tema que tiene que ver de su burocracia? ¿Cuántos cargos crean? ¿Cuántas cosas alrededor? ¿Cuánto de todo ese dinero que podría ir a beneficiar todas estas problemáticas? Porque es que esa es una problemática de fondo, donde tienen que ser muy agresivas las políticas públicas en torno a cuidar a nuestros niños y nuestras mujeres, pero no se hace nada. La inversión es mínima. Tú ves un defensor de familia estresado, asediado, con un cerro de procesos, por Dios, difícilmente va a poder hacer buenos juicios, llegar a buenas conclusiones, a buenas soluciones y atender las familias y los niños de la manera adecuada. Yo le Entonces, sumaría, además de la falta de recursos y de inversión estatal para fortalecer las familias y combatir los tipos de violencia que hay al interior del hogar, es también mostrar el grado de vulnerabilidad en las que están las familias que muchas literalmente no tienen para comer. O sea, es una realidad que las familias, muchas se están acostando hoy sin tener que darle a sus hijos, que los hombres no están produciendo porque la economía en Colombia se demostró que es informal, que prevalece la informalidad en los cargos, no hay seguridad para el trabajador, la persona que vende en la esquina no está vendiendo y todo eso también se introduce en los hogares colombianos. sí, Nati, esa era la segunda parte por donde iba. Uno se pone en los zapatos de una persona que no tiene al otro día con qué darle, ir y comprar para el almuerzo, para el desayuno, tiene 3, 4 hijos, tiene su esposa, entra en un estado mental, en una presión, la esposa también. Por ahí hay un dicho que ahora ha salido por ahí mucho a relucir, que se acabó la plata, se acabó el amor, ¿sí? Que amor con hambre no funciona. Lógico, entonces eso genera un estrés en la mujer, en el hombre, en toda la familia, porque no hay con qué comer, no hay con qué pagar los servicios, no hay con qué pagar el arrendo y están llamando y mire y el papá dice que no diga que yo no estoy y no saben qué hacer. Termina, termina evidenciándose eso en un malestar que empiezan a generar violencia intrafamiliar. Eso es muy cierto, Nati. Que por un tema económico, y es lo que yo te decía, por eso es que si nosotros queremos ser seres humanos dignos, nosotros debemos de tener asegurado alimento, vestido, vivienda, salud y educación.
ningún ser humano debería estresarse porque no tiene con qué comer, ninguno, porque comida hay suficiente. ¿Sí? Ninguno deberíamos de estarnos preocupando y estresados porque no tenemos con qué comprar un medicamento o con qué ir donde un médico. ¿Sí? Entonces, esa es la otra parte que viene a ser resultado del sistema económico donde estamos, que el sistema está hecho es para que unos pocos usufructen, unos pocos se enriquezcan y la mayoría de la gente se quede en una pobreza. Colombia es el tercer país mundial en desigualdad, en inequidad. Imagínate, el primero es Haití, el segundo es un país africano que no recuerdo y el tercero es Colombia y nosotros seguimos tranquilos. Es que increíble, el 70%, más de 8 millones de familias colombianas dentro de la pobreza. Y eso genera esas violencias, ¿no? Pero ahí te quería decir algo, que ya es referente como a los cambios que tú dices, que para dónde vamos y qué tenemos que hacer, porque hay que analizarlo. Y te lo voy a decir con un símil que voy a hacer. Cuando hay un incendio de estos forestales, que desgraciadamente pues ahorita resultan muchos por diferentes motivos, ¿tú qué piensas? ¿Cómo reaccionan todos los animales de ese sector cuando se ven asediados por las llamas? Nati, te hago ahora soy el entrevistador. ¿Qué sucede en un bosque cuando las llamas empiezan a arder? ¿Qué sucede con todo el reino animal que hay allí? ¿Qué pasa en ese momento? Corren en dirección contraria buscando resguardo. Y tú crees que, digamos, voy a ponerte un ejemplo, que va un tigre corriendo al lado de una oveja, ¿el tigre se come la oveja en ese momentico? No, está pensando en salvaguardar su vida, porque sin vida no hay comida. O sea, ahí lo que prima no es alimentarse, no es satisfacer una necesidad, sino sobrevivir. Ningún animal ataca al otro. Se unen para poderse salvar. Todos salen en estampida. Dice, ahí viene el juego que va a acabar es con todos. Tenemos que salvarnos. Ninguno ataca ni ninguno se come. ¿Qué pasa con los seres humanos? Eso podría ser, eso nos está pasando en este momento en la humanidad. Tenemos el juego atrás. Viene el virus, viene la pandemia. Pero nosotros seguimos entre nosotros atacándonos. No todos nos centramos en que tenemos que salir de esto. Ayudémonos todos y vamos a salir. Entonces, mira, los contratistas, desde el tema público, te has dado cuenta la exageración en los contratos, la cantidad de dinero que se están robando a raíz de la pandemia. Los comerciantes, tú misma has visto cómo han subido los precios de los productos. Los transportadores subieron. Todo el mundo se aprovechó, todo el mundo dijo, es el momento y quiero plata. Seguimos, a pesar del asedio que nos tiene la pandemia, el virus, seguimos pensando en dinero. ¿Por qué, Nati? Por el sistema económico que nos han infundado. Desde pequeñitos nos infunden que lo más importante es tener dinero y que cada vez que hay oportunidad pensamos en ganar dinero. Entonces volvemos a seguir en un sistema donde no se piensa en el bienestar colectivo, en el bienestar común, se piensa en el bienestar personal y en el de unos poquitos. Y entre nosotros cuidémonos y ganemos porque es la oportunidad. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos si tenemos el fuego encima y no podemos esperar que el sistema capitalista cambie de un momento a otro? Pues Nati, lo primero es lo que hemos estado invitando a la gente a reflexionar, ¿sí? Hacer un stop, respirar profundo y preguntarnos para qué está sucediendo esto. Y es muy interesante la reflexión que quieres que hagamos, porque no podemos seguir esperando que el sistema cambie por sí solo, que los ricos se conduelan, que los políticos se conduelan, que, mejor dicho, que la misericordia les llegue al fin a sus corazones y a sus mentes y que esto va a cambiar. No. Tiene que salir de la base piramidal. Esto va desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Y lo que ya nosotros, así tengamos muy poco, así sea mínimo lo que yo tenga, es ya dejar de pensar en mí y pensar en el otro. Empezar a dejar de lado un poquito el amor propio, la ambición y que el dinero no lo es todo y que no podemos seguir basados matándonos por el dinero,
sino que cada uno de nosotros tenemos que contribuir a que todos vivamos bien, Nati. Es un pensamiento de lo individualista a lo colectivo. Tenemos que pensar que todos estemos bien. Si pensamos que todos estamos bien, entonces todos ponemos y todos ganamos y nos ayudamos. Yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo lo otro. Por ahí hay un cuentico, voy a tratar de ver si lo resumo lo más bonito, que se llama, no sé si alguna vez lo escuchaste, el sancocho de la piedra milagrosa. Y una vez llegó una persona a una casa a tocar y entró y les dijo que si ya tenían el almuerzo hecho. Y la señora dijo, no señor, es que no tenemos con qué hacer almuerzo. Y dijo, no, tranquilo, venga y verá que hacemos un almuerzo. Y la persona fue y abrió el maletín y llevaba una piedra. Y la señora se quedó mirando, le dijo, pero ¿cómo ha sido? Tranquila, que esta es la piedra del sancocho milagroso, espere y verá. Y puso la olla, echó agua y puso la piedra. Y le dijo a la señora, venga, hágame un favor, vaya, toque allá a uno de sus vecinos, dígale que venga, que es que nosotros vamos a hacer el sancocho de la piedra milagrosa y invítelo. La señora no le quería hacer caso, vaya. Entonces fue, invitó al vecino, entonces el vecino vino, pero venga, pero ¿cómo así? ¿Con una piedra nomás? Y le dice al señor, no, pues si usted tiene algo que le guste, le echamos. Salió corriendo y trajo unos plátanos. Para resumirte el cuento, empezaron a regar la bola en toda la cuadra, todos colaboraron y a lo último una ya de sancocho tremenda y alcanzó para toda la cuadra. Es lo que tenemos que hacer, Nati. Si nosotros no hacemos eso, si el uno no pone el plátano, el otro la yuca, el otro un pedacito, el otro la ganas, y aunque sea uno que puso la idea con el cuento de la piedra milagrosa, pues las cosas no van a funcionar. Esa es la invitación. Tenemos que reflexionar y unirnos para que todos nos ayudemos y salgamos adelante de lo que está pasando. Así es, esa es la invitación que estamos haciendo en este espacio de E3 en radio, en donde hemos realizado un especial todos los viernes a las 3 de la tarde que le hemos puesto por nombre El capitalismo está en crisis. Con José William lo que proponemos son diferentes temas que sirva para hablar sobre esta idea que hemos elaborado a partir de las situaciones reales que vemos día a día en los hogares colombianos, en la economía local, nacional e internacional. Este es el resultado de una historia muy larga que ha acompañado a la sociedad como tal. La invitación entonces es que se conecten con nosotros todos los viernes, que nos dejen sus comentarios, que nos permitan saber qué piensan al respecto. Siempre hacemos un llamado a la diferencia y a la construcción a partir de ella. No tienen que estar de acuerdo. La idea es que podamos trabajar colectivamente esta idea y que encontremos diferentes caminos que podamos hacer todos los ciudadanos desde nuestras casas, desde nuestras actitudes, desde la construcción diaria que hacemos en cada uno de los hogares colombianos en este caso. José William, ya para cerrar, se nos está acabando el tiempo, te quiero hacer una invitación para que en otro programa hablemos de economía solidaria y economía local. Qué bueno que podamos mirar la economía desde lo local y cómo también lo que tú propones desde ese cuento que nos has contado, cómo todos ponemos y podemos construir algo nuevo, porque no revisamos entonces el tema de economía solidaria, que es una de las temáticas que vamos además a comenzar a trabajar desde el portal de noticias E3 para entender un poco estas dinámicas que están surgiendo también de la base piramidal en el marco de esta situación, donde todos se están dando, donde se están hablando de trueques, trueque de comida, donde se está hablando de comprar colombiano, de fortalecer emprendimientos y demás, y poder salir todos adelante en el marco de la crisis que está enfrentando el país en este momento. José, para cerrar, ¿cómo podemos cerrar este mensaje, este programa con un mensaje en torno a lo que hemos hablado de las problemáticas que se evidenciaron o que se han generado a través del coronavirus y que nos reafirma que el capitalismo está en crisis? Nati, reitero, ¿no? La pregunta es ¿para qué nos llegó la pandemia? Y lo dices, me parece muy chévere que lo digas. No queremos influir en el pensamiento crítico de nadie, sino al contrario, empujarlos a la reflexión, a la crítica, si están de acuerdo con nosotros bien y si no también, que ojalá nos lo hagan saber por qué tienen otra opinión. Pero lo más importante de pronto de lo que está pasando es que debemos definitivamente de pensar en lo colectivo. El bienestar común por encima de todo, del bienestar propio. Y eso nace en el cambio individual. Es un proceso individual, pero que a la final los resultados tienen que ser colectivos. Una cohesión colectiva donde pensemos que todos tenemos que poner, todos que tenemos que ganar e influenciar para que los cambios se den desde la pirámide, permear todos los sistemas
que nos están rigiendo y que demostraron que son totalmente un fracaso. Así es, entonces nos despedimos, nos encontramos el otro viernes hablando de este tema. El capitalismo está en crisis y como nos han escuchado hoy hemos dado otro paso para ir hablando también de soluciones, de cambios de actitud, de qué podemos hacer cada uno, eh, porque no estamos hablando de arrancar de cero, tumbar, volver a comenzar o esperar que otros hagan, sino al contrario, cómo usted entiende que está relacionado con todas las personas que lo rodean y que puede generar un cambio desde su día a día. José William, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias siempre a ti, Nati, por invitarme y gracias a todos los oyentes, todas las personas que se unieron a través del Facebook. Siempre estaremos aquí y seguiremos cada viernes aportando lo que más podamos de esta temática. Así es, entonces nos escuchamos el otro viernes a través de www.secanestereo.com y hemos comenzado a publicar en nuestro Facebook Noticias E3, pues estos programas para que sea otro canal de comunicación con ustedes donde nos puedan dejar sus comentarios y que hablemos en torno al capitalismo está en crisis. Muchas gracias a todos, mi nombre es Natalia Ardila, editora del portal de Noticias E3 y con José William González los estaremos acompañando el otro viernes a las 3 de la tarde. Feliz día.